Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Nacer de nuevo es una aspiración que creo que todos tenemos. Claro, nacer de nuevo sabiendo lo que sabemos. Seguramente algunas cosas que hemos hecho mal no las haríamos con la gracia de Dios. Pero ¿a qué se refiere Jesús con esto? No se refiere a un proceso de no sé qué tipo, estiramientos de pieles o cualquier otra cosa así para rejuvenecer y quitarnos años de encima. Se refiere, en primer lugar, dice, a nacer del agua y del Espíritu. Está hablando de los sacramentos, en este caso concreto de dos de ellos, bautismo y confirmación. Nacer del agua y del Espíritu significa que no podemos vivir nuestra relación con Dios de una forma plena si no estamos recibiendo la gracia que nos viene de los sacramentos. Esta forma de comunicarnos es útil, una bendición, pero para este momento, y desde luego no debería de sustituir, cuando sea posible, la presencia en el templo y la participación en vivo en los sacramentos. Repito, cuando sea posible, y no me refiero solo al tema de la pandemia, me refiero a que ya no hay en muchos sitios sacerdotes, hay muchas parroquias que no tienen misa diaria, por ejemplo, o hay personas que por su edad no pueden acudir al templo. En este caso, naturalmente, la participación en la misa a través de un medio de comunicación y con la comunión espiritual es una forma válida de estar en comunicación con el Señor. Pero cuando se puede ir a misa, pues entonces hay que ir. Eso es, creo, algo que todos nosotros sabemos. Eso no significa que no puedas complementar lo que te puede decir tu sacerdote en la homilía, si es que hace homilía, con otro tipo de lecturas o de enseñanzas o de homilías. Es como si te dijera: no, tú vas a misa y ya no puedes leer ningún libro. Tu única formación tiene que ser la que te dé el cura en la homilía. Bueno, pues eso, nadie se le ha ocurrido decirlo y sería una tontería gravísima, enorme, ¿no? No podríamos leer a Santa Teresa porque voy a misa, a San Francisco, no podíamos leer nada del magisterio de la Iglesia, de los padres, ni el Evangelio siquiera. Bueno, una cosa es que tenemos que ir a misa y participar de los sacramentos cuando sea posible, y otra cosa es que solamente tenga que ser esa nuestra alimentación espiritual. Bueno, yo creo que esto es lo primero que el Señor nos enseña, la importancia de los sacramentos. Sin la gracia de Dios que nos viene a través de los sacramentos, pues no podemos crecer de forma normal, no podemos desarrollar nuestra fe de forma normal. Después existen situaciones extraordinarias. Esta de la epidemia que estamos viviendo, pues a situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Ahora no hay otra posibilidad, pues tendremos que usar esta. Cuando exista esa posibilidad, la normal, la de ir a misa, pues entonces, lógicamente, iremos a misa, o irán a misa, porque yo no dejo de celebrar ningún día, irán a misa, comulgarán y podrán complementar con una homilía o con una lectura aquello que se les diga en el templo. Luego hay otra cosa, creo que es importante, en este concepto de nacer de nuevo. A mí me gustaría nacer de nuevo, no solamente sabiendo lo que sé y por lo tanto con la experiencia que tengo,
intentaría evitar algunas cosas que he hecho mal, corregir o mejorar, pero no me refiero solo a eso. A mí me gustaría nacer de nuevo sin el pecado original. Me gustaría mucho. Y eso lo puedo conseguir con la gracia de Dios. ¿Qué nos dio? Repito, de una forma simbólica, porque el pecado original está en la naturaleza humana y es imposible quitarlo. Me refiero de una forma simbólica. ¿Qué nos dio el pecado original? ¿En qué consistió el pecado original? Ante todo fue un pecado de soberbia y de desobediencia. De soberbia porque el hombre quiso ser Dios. Si comes del fruto del árbol prohibido, seréis como dioses, le dijo la serpiente a Eva. De desobediencia porque tenían prohibido comer de ese árbol, de ese fruto de ese árbol, y sin embargo lo hicieron. Pues este nacer de nuevo, repito, el pecado original lo llevamos en nuestra naturaleza, es imposible. Bueno, a mí me gustaría no tener las consecuencias de este pecado y puedo intentarlo con la gracia de Dios, viviendo con humildad y viviendo con obediencia. Humildad ante Dios. Dios es Dios, yo no soy Dios. Tenemos que decírnoslo todos los días, muchas veces. Dios es Dios, yo no soy Dios, y Dios sí que es Dios. Humildes ante Dios y obedientes ante Dios. Humildes. No entiendo. ¿Y por qué tengo que entender? ¿Por qué tengo que entender? Siempre me ha gustado muchísimo esa anécdota, confío en que sea verdadera, es preciosa. San Agustín, paseando por las playas del norte de África, donde era obispo, meditando sobre la Santísima Trinidad, 3 personas, un solo Dios, y mientras paseaba veía a un niño jugar en la playa, y el niño con su concha intentaba meter el agua en un agujerito que había hecho cerca de la orilla. El agua naturalmente se filtraba, el agujerito quedaba vacío, el niño volvía, cogía más agua con la concha, lo echaba en el agujero, se volvía a filtrar, volvía a hacerlo. Y mientras que el santo paseaba meditando, al final se dio cuenta de lo que hacía el niño y le preguntó: ¿qué estás haciendo? El niño le contestó: quiero meter el mar en este agujerito. San Agustín le dijo al niño: pero no te das cuenta de que el agujero es muy pequeño y el mar es muy grande. Y el niño, dicen que le respondió: ¿que no te das cuenta tú de que Dios es mucho más grande que el mar comparado con tu inteligencia? Humildad, humildad, humildes ante Dios. Necesitamos saber, queremos explicaciones, queremos saber los motivos. Bien, forma parte de nuestra naturaleza y gracias a eso se ha desarrollado todo. Si no, no sé en qué época estaríamos, en la época de las cavernas. Pero al final nos encontramos con preguntas sin respuesta. Esas preguntas sin respuesta, el por qué sucede esto, por qué muere una persona, por qué esta epidemia, por qué me castiga la vida de esta manera, por qué estoy pasándolo mal, por qué. Esas preguntas sin respuesta son aquellas que nos ponen delante de Dios tal y como somos. Pequeños, seres humanos sí, maravillosos, pero pequeños comparados con la inmensidad de Dios, que es más grande que el más grande de los océanos. Señor, yo no entiendo, y lo cual es completamente normal. Tampoco es que no entienda nada. Nadie se pone en crisis cuando le van bien las cosas. Te pones en crisis porque cuando te van bien las cosas te alejas de Dios, pero no por el hecho de que te vayan bien. Nadie se pregunta: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me ha tocado la lotería? ¡Ay, qué desgraciados hay! ¿Por qué me has abandonado? Nadie dice eso. Pero aquellas cosas que no entendemos, tenemos que aceptarlas con humildad. Señor, yo no soy Dios, tú sí, tú sí. Tú eres Dios. Yo acepto no entender. Intento entender, pongo en marcha y en uso mi razón, mi lógica, mi inteligencia, pero al final, Señor, tú eres Dios. Y yo acepto no entender. Creo que este es el principio de la santidad. Y luego obediencia, ligada a la humildad. Acepto no entender y obedezco
aquello que tú quieres que haga. A veces cuesta muchísimo, otras veces no tanto. Obedezco, Señor, aquello que tú quieres que haga. Entiendo, Señor, que tú eres más grande que yo y que por eso no puedo entenderte del todo. Y entiendo también que tus designios son de amor para mí y que los tengo que llevar a la práctica contando con tu gracia, porque eso es lo mejor para mí, aunque ahora no entienda el porqué. Creo que esto, en este momento, es muy útil. Humildad, aceptar el no entender el por qué está pasando lo que está pasando y obediencia para hacer aquello que Dios quiere que hagamos, aunque nos cueste mucho. Entre otras cosas, estar en casa sin poder salir a la calle. Que así sea.